hermanos, en esta tarde les saludamos nuevamente con mucho gusto, amén. Y verdad, nuestro deseo es que estén bien allá en sus casitas con su familia. Y pues ha llegado la hora de compartir la palabra del Señor. Y les recordamos, verdad, el tema que se está viendo, piedras de tropiezo. Y yo creo que lo que hemos escuchado pues nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos de bendición y no de piedras de tropiezo para otras personas. Así que vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos da y vamos a orar. Yo le invito a que nos acompañe en una oración. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque nos permites, Dios mío, tener a nuestro alcance estos medios, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú siempre estás preparando ese alimento fresco para nuestra vida, para nuestro espíritu, ese alimento que nos fortalece, Dios. Gracias, Dios mío, te presentamos la vida de tu siervo también, que tú lo dirijas, que tú lo guíes, Señor, y que tu palabra pueda ser compartida, Dios mío, dentro de tu voluntad y que traiga la bendición a cada uno de nuestros hermanos que la van a escuchar. Gracias te damos, Padre, y en tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Esperamos en el Señor que lo que hablemos hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Ya hemos estado hablando acerca de el tema piedra de tropiezo desde el domingo pasado. Y el domingo hablamos, hermanos, que Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo, hermanos, es la piedra principal en la edificación de la iglesia. Pero también Jesucristo es la piedra de tropiezo para todo aquel que no cree, principalmente para los judíos. Y estuvimos hablando también, amados hermanos, acerca de uh, la, lo que la Biblia habla acerca de, por ejemplo, eh, de aquellos que hacen caer a los pequeños, ¿verdad? Se habló de los tropiezos en los pequeñitos y que no seamos, ¿verdad? Piedra de tropiezo para aquellos que están iniciando el camino del Señor con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con con nuestras palabras, hermanos, con aquellas cosas que pensamos que para nosotros no son malas, ¿verdad? Pero que puede ser que para otro que nos vea sea una causa de tropiezo, causa de caer, de pecar. Y también, hermanos, hablamos acerca de Pedro como piedra de tropiezo, ¿verdad? Y ahí mismo vimos, pues, hermanos, algunas actitudes que pueden convertir a un verdadero discípulo en una piedra de tropiezo. Entonces hoy vamos a entrar en este tema, hermanos, y vamos a hablar acerca de nuestra libertad, ¿verdad? Cómo nuestra libertad puede ser tropiezo para los débiles. Y dice la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, bueno, antes de esto, en el Nuevo Testamento, la expresión eh, pues siempre se usa en sentido figurado. Por ejemplo, la libertad cristiana no debía usarse como tropezadero para los cristianos sin experiencia. Entonces vamos a ver algunas versiones bíblicas que nos dan un panorama acerca de a quiénes podemos serle causa de tropiezo, ¿verdad? Entonces, hablemos, Primera de Corintios capítulo 8, verso 9, en la Biblia Las Américas, dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. La Biblia Yuneman dice, pero mirad, no sea que esta vuestra potestad o vuestro poder, ¿sí?, tropiezo se haga a los flacos, a los frágiles. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de una libertad que tenemos, hermanos,
yo creo que hay un margen de libertad entre en cuanto a la vida cristiana, ¿sí? Y requerimos pues vivir una vida en equilibrio por amor a los demás. Por ejemplo, yo aquí anotaba algunas cosas con la ayuda de mi esposa, que hay actividades que no necesariamente son pecado, hermano, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a recreación, ir al cine, ¿verdad? Ir a una alberca y que alguien se ponga un short y que vaya a una alberca, pues eso no es pecado. Pero vamos a ver si entre los que están, ¿verdad? En este lugar no hay hermanos que sean débiles o que consideran aquello como que si fuera pecado. Entonces, si yo voy al cine, pero algún hermano lo considera pecado, entonces yo voy a evitarlo. Evitar que él al verme, ¿verdad? Piense que no hay problema en qué lugares, eh, este, pues visitamos. En cuanto a la comida también, en cuanto a lo sacrificado a ídolos, vamos a suponer que alguien hizo un rezo, alguien hizo algo y le invitó a usted unos tamales, pero hay un hermano nuevo y ve que usted comió de aquello porque le invitaron, se lo llevaron a su casa. Entonces, la Biblia dice, y el apóstol Pablo lo menciona, hermanos, que de acuerdo a su madurez, él podía comerlo porque los ídolos no son nada. Sin embargo, sin embargo, hay personas que sí, todavía su mentalidad, todavía no han sido debidamente instruidos, todavía no se han desarrollado, todavía no han madurado, ¿verdad? Entonces, hermanos, mejor no lo como. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? Si comer carne le es escándalo a mi hermano, mejor no lo como, por amor a mis hermanos. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando de esto, pero tal vez alguien escuche esto y diga, oye, el pastor dice que sí puedo comer un tamal o una comida que hicieron en un rezo o en una fiesta a San Judas. Y entonces se ofende, ¿verdad? De alguna manera estamos siendo causa de tropiezo para alguien, ¿verdad? Que considera que aquello no es correcto. Hay cosas que digamos así, alguien ya avanzado en su fe, hermanos, puede hacer tal vez, pero que no debe hacerlo por amor a otros. El Señor Jesucristo tomaba bebidas, hermano, pero no a emborracharse, ¿verdad? Hay culturas incluso, hermanos, donde se toma el vino, tomar algo fermentado, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto que se hace con piña? El guarapo. Y entonces algún hermano nuevo que tiene problemas con el alcohol dice, ¿cómo va a ser posible que el pastor nos dio Santa Cena con con vino con alcohol? Entonces, en lugar, ¿verdad?, de ser una bendición, eso podría ser un tropiezo para él. O, por ejemplo, la forma de vestir de una persona en algún momento, hermano, se puede convertir en un tropiezo para una hermana o un hermano que considera que aquello es pecado porque ha leído en la Biblia textos que no los ha sabido interpretar o que no se los han enseñado debidamente y entonces esas personas pueden ser afectadas. Por ejemplo, el pantalón en mujeres, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser posible que la hermana use pantalón? Eso no debe ser. Y entonces esa hermana o ese hermano no puede ir a Escocia, ¿verdad? Porque en Escocia los hombres usan faldas. Entonces, hermanos,
pero tiene un problema, esa persona es débil. Entonces, debo decir yo, ¿qué me importa a mí la vida del hermano? Ese es su problema. No, sino que ahí es donde nuestra libertad, hermanos, puede ser tropiezo para los débiles, ¿verdad? Si alguien piensa que maquillarse, usar peinados ostentosos, los accesorios, ¿verdad? O los shorts son pecaminosos, o mencionemos algo que le puede que usted precisamente diga, no, 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 eso no es posible, pastor. O alguien amamanta, ¿verdad? A su bebé delante de los hermanos, ¿sí? Y hay hermanos que apenas están iniciando el camino del Señor y que todavía, de alguna manera son tentados por medio de la vista. Y dicen, no, no, yo tengo libertad para hacerlo y eso no es pecado. Amén, no es pecado. Pero, ¿verdad? Ahí es donde entra lo que vamos a hablar en esta tarde. Por eso, pues, Primera de Corintios 8:9 dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Yo espero estarme explicando en esta tarde, hermana Olga. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos ser piedra de tropiezo para el débil. En la Biblia hispanoamericana dice, pero tengan cuidado. Mire qué importante, hermano, tener cuidado. ¿Sí? No sea que esta libertad, este derecho de ustedes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Por ejemplo, el apóstol Sergio Enríquez en la iglesia Zona 5, hermanos, hace su Santa Cena con vino, pero vino. Ahora sí que vino, con alcohol. Y entonces, hermanos, pero también tienen jugo de uva para aquellos hermanos que apenas van saliendo, hermanos, del alcoholismo. Y entonces dice, no, si vas a participar y tienes problemas con esto, entonces no lo hagas. Aquí tienes jugo de uva. ¿Por qué? Porque la libertad que yo tengo para hacer ciertas cosas tiene que subordinarse a la madurez o inmadurez de los hermanos que apenas están iniciando el camino del Señor y que todavía son débiles. La Biblia Kadosh dice, pero cuídense de que su maestría en la situación no se convierta en una piedra de tropiezo para los débiles. Pero lo que me gusta aquí es que el apóstol Pablo dice, pero tengan cuidado, cuídense. Entonces, por ejemplo, alguien me ve entrar al cine con mi esposa y con mis hijos, pero el hermano o la hermana piensa que eso es pecado. Hermanos, entonces, y lo voy a afectar, pero ya aquella persona ya de alguna manera todavía no ha desarrollado, hermanos, su fe, todavía no ha sido debidamente discipulado, ¿verdad? Pues entonces mejor no lo hago. Por eso aquí en la Biblia Dios habla hoy, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 8, verso 9, en la Biblia Dios habla hoy, dice, pero evitad que esa libertad vuestra haga caer en pecado a los que son débiles en la fe, los que son débiles en sus convicciones, los que son débiles en su seguridad. Yo como pastor, hermanos, tengo libertad para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que mejor no las hacemos, ¿verdad? Porque podemos hacer que alguien piense que, pues, que no somos verdaderamente cristianos, ¿verdad? La Biblia CAS dice, pero eso sí, cuidad de no herir la conciencia más débil de otro hermano. Entonces esto tiene que ver con la conciencia, ¿sí?
alguien su conciencia todavía no ha sido fortalecida, su conciencia todavía está débil y cree que todo aquello que se practique es pecado, cierto, de verdad. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. ¿Qué debemos hacer, al menos los pastores? Enseñar a aquellos hermanos que son débiles, instruirlos, disipularlos. Por eso dice aquí, pues, pero eso sí, cuidad de no herir la conciencia más débil de otro hermano, al hacer vosotros uso de la libertad que tenéis para comer lo que os plazca. Entonces, hermanos, tenemos nosotros una responsabilidad. Estamos hablando del tema piedra de tropiezo. Entonces, yo tengo que cuidar qué es lo que hago, qué es lo que como, con qué me recreo, qué es lo que bebo, cómo me visto, por amor a los nuevos, a los más débiles. Por eso, pues, la traducción Nuevo Mundo dice, pero sigan vigilando. O sea que hay que mantenerse continuamente, hermanos, vigilando que esta autoridad suya no llegue a ser de algún modo tropiezo para los que son débiles. Entonces, hermanos, yo tengo libertad mientras no esté dañando la conciencia de otro hermano o de otra hermana. Mientras no esté yo siendo alguien que está afectando la fe de otro hermano o de otra hermana, ¿sí? Dice la Biblia lenguaje sencillo, y aquí es donde me baso pues en lo que dice la palabra del Señor. Dice, sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente o correctamente instruidos o discipulados. Entonces, amados hermanos, aquí hay algo interesante, pues nosotros tenemos derecho. Usted tiene derecho a recrearse con su familia. Pero si un hermano de aquí de Cunduacán le ve y dice, mira dónde se fue a meter el hermano en el cine. Ay, ¿y a poco sí podemos ir al cine? Pero si la Biblia y empieza, ¿verdad? Y no entiende, el hermano débil de su conciencia considera que aquello no es bueno. Entonces lo estamos afectando. ¿Y yo por qué tengo que vivir de acuerdo a la debilidad del otro? Bueno, por amor. Eso es por amor. Por eso es que debemos tener cuidado, hermano. ¿Verdad? Alguien que viene de una iglesia donde antes adoraba ídolos y participaba en rezos y todas esas cosas, y que ese era su mero mole, pero se convierte a Cristo porque ya sabe que eso es pecado. Entonces, eh, y lee, ¿verdad?, que los que comen de lo sacrificado a ídolos, eso no debe ser. Y entonces llega el momento, hermanos, que su conciencia es afectada si ve a un hermano comiendo tamales del día de San Judas. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de no causarles problemas en su conciencia, en su mente. Porque el problema ahí, ¿verdad?, es que aquel hermano todavía no está bien instruido. Entonces, no vaya a pensar y decir, entonces no hay problema si yo hago mi rezo, ¿verdad? Porque eso también podría afectar a alguien. Afectar a los que tienen dudas. La palabra de Dios para todos dice, pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Sí, porque hay gente que tiene dudas y dice, ¿será que no es malo pues que las hermanas usen pantalones, que se pinten, que usen accesorios, que anden en short en su casa? Porque en la calle pues hay que tener cuidado, pues. ¿Será que eso no es malo?
Pero hermanos, usted tiene libertad, ¿sí? Recuerde que hay un triángulo de libertad. Ya en una ocasión, incluso usted lo puede ver ese tema en YouTube. Usted busca Josman Suárez, así como le estoy diciendo, Josman, J mayúscula O S, M mayúscula A N y Suárez. Y ahí va a encontrar, usted va a buscar ahí el triángulo de la libertad, que está basado en la palabra del Señor, donde dice pues que si hacer algo, perdón, que hay tres cosas pues que nosotros debemos cuidar en las cosas que accionamos, en nuestras acciones, ¿verdad? Si hay algo que no me edifica, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Si hay algo que no me va a beneficiar, mejor lo evito. Entonces, dentro de ello entra nuestra libertad, el triángulo de la libertad. Entonces, hermanos, eh, debemos entonces tener cuidado, ¿verdad? Por los que tienen dudas, por los que son inseguros. La NBE dice, pero cuidado con que esa libertad de ustedes no se convierta en obstáculos o en obstáculo para los inseguros. Sí, porque hermanos, en las iglesias siempre va a haber gente, ¿verdad? Que va a ver aquello como algo pecaminoso. En la iglesia aquí donde estamos pastoreando, un hermano llegaba y estaba constante, pero no le gustaba que las hermanas se pusieran pantalón. A lo mejor no le gustaba o a lo mejor sí le gustaba demasiado, ¿verdad? Y entonces, un día dejó de llegar, dejó de asistir. Por eso es que en su momento, ¿verdad? Tendremos que, pues, tomar medidas, ¿verdad? Para los que vayan a participar en el altar y explicar y enseñar, hermanos. Pero ¿por qué yo tengo que, hacerlo? Pues si yo sé que eso no es malo, ok, para usted no, pero por amor a los débiles debemos nosotros evitar ciertas cosas. No sé si hasta aquí estamos claros. Bien. Por otra parte, hermanos, las obras sin fe también puede ser una manera de tropezar nosotros mismos. La fe y las obras deben ir de la mano. Pero el orden de los factores, hermanos, sí altera el producto. La fe es primero. Sin embargo, cuando las obras toman la prioridad, cuando las obras van solas, sin la fe, entonces se tropieza con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Vamos a ver por qué el pueblo de Israel, hermanos, no alcanzó la justicia. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor acá en Romanos capítulo 9, verso 31, hermanos. Dice la Biblia, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley, que buscaba la justificación, buscaba que Dios lo viera al pueblo como gente justa, ¿sí? Gente recta, que delante del Señor ellos fueran un pueblo limpio, ¿sí? Pero no alcanzó la ley de la justicia. ¿Por qué? Dice Romanos 9:32, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. O sea, la fe no la ocuparon, sino que solamente llevaban las cosas en sus acciones. Pensaban que siendo personas que se sujetaban a la ley solamente, hermanos, con eso era suficiente. Ahorita vamos a explicar esto. No iban
tras la justicia, ¿verdad? No iban, hermanos, queriendo ser justificados por la fe, sino por sus acciones, por sus obras. De manera que tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, que ellos no creyeron, no le aplicaron la fe a lo que hacían. Pero primero tenían que creer, porque la salvación, hermanos, la justificación, la santificación, la limpieza, la purificación nuestra no es por obras, sino por fe. Y a partir de ese momento que somos justificados por la fe, de acuerdo a Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, nosotros somos perdonados, somos limpiados, no por nuestras obras, sino por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es importantísimo, mis hermanos, porque cuando usted cree que sus pecados son perdonados porque cómo se ha portado bien en la vida, hermano, ya perdimos. Ya perdimos porque el perdón de los pecados, la justificación, hermanos, el que Dios nos vea como personas justas y rectas desde el trono, desde su trono, del trono del Padre, es por la gracia y por la misericordia y por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue, hermanos, tentado en todo, pero sin pecado. No sé si hasta aquí lo estoy explicando bien, pero se los voy a explicar de otra forma. En la Biblia al día dice que, volvemos a Romanos 9:31, pero Israel iba tras una ley de justicia. Israel iba porque quería ser justificado. Él quería alcanzar la justificación delante de Dios, que Dios lo viera como un pueblo aprobado, perdonado, limpio. Pero no lo alcanzó. ¿Por qué no? Dice la Biblia al día. Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. ¿Sí? Mediante las acciones, como si fuera posible alcanzar, hermanos, la justificación por nuestras obras. Voy a ponerle un ejemplo. Hay gente que deja de llegar a la iglesia porque cometió pecados, porque cayó, porque ha fallado, porque tiene defectos de carácter o de diferentes tipos. Y entonces deja de asistir a la iglesia porque dice, es que yo no cambio. No. Usted acérquese al Señor. Usted busque de Dios. No deje de buscar del Señor. Hágalo por fe. Y el Señor se va a encargar de justificarle y de ir cambiando aquellas cosas que usted, hermanos, por sus propias fuerzas, por su propia acción, por sus propias obras, no puede. Nadie puede ser, hermanos, justificado por sus obras. No es posible alcanzar la justificación por las obras. ¿Sí? El pueblo de Israel no alcanzó la justificación, no alcanzó la justicia porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Ahora sí me voy a portar bien. No cometerás adulterio, no fornicarás, no, ¿cuáles más son los mandamientos? ¿Ah? No harás tal cosa, no desearás la mujer de tu prójimo. No, y entonces mucha gente se pone reglas, normas, leyes, hermanos, que quieren regirse a través de ellas, ¿verdad? Y si no, pero nadie ha cumplido la ley de Dios, hermano. Nadie pudo cumplirla. El único que la pudo cumplir fue Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús por fe. Y por medio de Cristo voy a vencer. Porque sin Cristo y sin nuestra fe en Él, hermanos, es imposible agradar a Dios. Es imposible que por nuestras obras podamos agradar a Dios. Así que cuando usted le falla al Señor, no estoy dando una licencia para pecar, hermanos. Estoy diciendo que nuestra justificación es por la fe.
Y después que ya tengo fe y he sido justificado, tengo que accionar, obviamente. Porque hermanos, no podemos decir, yo tengo fe, pero no tengo obras. Yo sigo siendo lo que sea. No, no, no. Tengo que tener fe, ¿verdad? Debo tener fe en el Señor, porque Él es suficiente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador personal. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario y al resucitar, eso es suficiente para yo ser justificado y ser santificado, purificado, hermanos, y ser un hijo del Señor. Pero a partir de ahí que ya tengo fe, ahora debo obrar. Entonces, mire cómo dice acá la Biblia Castilian. ¿Y por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justificación? Porque no la buscaba en la fe, sino en las obras. La Biblia Oro dice, ¿y por qué causa? Porque no la buscaron por la fe, sino por las solas obras de la ley. Entonces, ellos quisieron, ¿verdad?, ser justificados por guardar la ley. Pero la salvación y la justificación no vienen por eso, sino vienen por la fe. La Martín Nieto, la Biblia Martín Nieto dice, ¿por qué? Porque no fue por el camino de la fe. ¿Y cuál es el camino de la fe? Jesucristo. Hermanos, el camino de la fe es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Israel no alcanzó la justificación? Porque no fue por el camino de la fe, sino por el de las obras. Se aferró a la ley de Moisés como si por ella pudiera alcanzar la justificación. Como si por la ley de Moisés pudiese alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. Y no es así, hermano. Sino que es por el camino de la fe, que es Jesucristo. De manera, ¿verdad?, que ellos tropezaron y tropezaron en la piedra de tropiezo. La Biblia latinoamericana dice, porque se ataban a las observancias, es decir, a las reglas y no a la fe. Hermanos, hay mucha gente que lo que tiene es religión, una serie de normas, una serie de reglas estrictas, y que el que no se sujete, el que no observe, el que no obedezca a esas reglas, a esas normas, esa persona no es salva, no es justificada, dicen. Pero hermanos, la salvación y la justificación y la santificación, todo es por fe. Por eso es que mucha gente tropieza. Por eso es que mucha gente, hermanos, ya no sigue porque dicen, es que yo me he portado mal. Y está bien, hermanos, arrepentirnos. Está bien que haya dolor por cometer pecados, pero el asunto es que muchos, al ver que han cometido pecados, se alejan del camino que es Jesucristo. De manera que dicen, cuando yo me porte mejor, entonces voy a buscar de Dios. No, mi hermano, no es así. Si usted le ha fallado al Señor, diariamente tiene que ir y meterse, ¿verdad?, en la fuente carmesí que es la sangre de Cristo, sumergirse, hermanos, en el río de la sangre de Cristo y purificarse por la fe, así como Naamán. Naamán fue y se zambulló 7 veces, hermanos, en el río Jordán, se humilló. Él pensaba que todo iba a ser por obras y ahí llevaba regalos y llevaba obsequios para el siervo del Señor y esperaba que el siervo del Señor saliera y le pusiera la mano en la cabeza, hiciera una oración por él y él iba a sanar. Esa era la idea de él, la idea humana, hermanos. Es que piensan que por sus no sé, sus ofrendas o lo que ofrecen al Señor, los sacrificios, ¿cómo decirle? Sus esfuerzos propios, personales, el Señor les va a perdonar. No.
Es por la fe en Cristo Jesús. No sé si hasta aquí me explico, pero ya después que usted ha creído que solamente Cristo puede perdonar sus pecados, hermanos, y después que ya le recibió en su corazón y ya está viviendo para Él, ahora, hermanos, actúe, accione, pero en fe. Y si comete una falla y si tropieza, sacúdase y siga caminando. Y diariamente límpiese, lávese en la sangre de Cristo. Diariamente renueve su fe, diariamente, por fe. Porque la fe, hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted quiere agradar a Dios solo porque usted obedece reglas, normas. Las normas y las reglas sirven, pero primero debe haber fe. La Biblia Kadosh dice, ¿por qué? Porque no perseguía justicia basada en la confianza, sino como si fuera basada en Torah. Ellos tropezaron con la piedra que hace que la gente tropiece. Es decir, que ellos se basaron en la Torah. ¿Sí? Y la Torah, hermanos, es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia, en donde está la ley de Moisés, en donde está todo lo... Entonces hay gente que se basa en eso y sigue, ¿verdad?, guardando todas esas leyes que están ahí. No todas, porque algunos, hermanos, si la guardaran todas tendrían que circuncidarse y no se circuncidan. Nada más le dicen a la gente que deben guardar tal día o tales días, ¿verdad? Y que deben hacer ciertas cosas para que puedan ser perdonados. La iglesia primitiva, por ejemplo, hermanos, predicaba la salvación por fe, por la sola fe en Cristo. Pero la gente que habían creído en el Señor, hermanos, y que no nada más debían tener fe, sino que también tenían que añadirle, hermanos, el guardar la ley de Moisés y también, hermanos, circuncidarse, porque de lo contrario no serían salvos, les decían, fíjense. Y eso causó un problema a muchos hermanos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y entonces los apóstoles se reunieron y enviaron cartas y dijeron, no, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo lo siguiente: no imponerles ninguna carga, solamente que se abstengan de sacrificado a ídolos, que se abstengan de comer ahogado, que se abstengan de comer sangre y que se abstengan de fornicación. Y entonces, ¿por qué? Porque mucha gente andaba ya predicando por las iglesias y diciéndoles que tenían que guardar determinadas reglas, si no, no eran salvos. Entonces hay gente que, hermanos, en la iglesia cuando caen, cuando cometen ciertas cosas, dejan de asistir a la iglesia, dejan de buscar al Señor, porque pues el diablo aprovecha también eso, hermanos, para acusarlos. Y ellos también se acusan. O sea que a veces, hermanos, el diablo sí hace su trabajo, pero, hermanos, a veces nosotros lo ayudamos. Ahí está la mujer diciéndole al hombre, ¿para qué llegas a la iglesia entonces? Si no has cambiado. Y es que, hermano y hermana, nadie puede cambiar al ser humano. Solamente Jesucristo puede transformar los corazones. Solamente el Señor puede hacer, hermanos, de usted una nueva persona. Y aquella persona que decimos nosotros es que no entiende, ok, no entiende. Si no le entiende al Señor, qué le hace pensar a usted que le va a entender a usted? Y más si le regaña, hermano, y se la pasa cada rato llamándole la atención o haciéndole la vida de cuadritos. Si ya la tiene de cuadritos, hermano, desde el momento que peca la persona ya le duele su alma. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia CAS dice, ¿por qué no? Pues porque en vez de poner sus miras en la fe, trataban de alcanzar la justicia por el cumplimiento de la ley y del hacer buenas obras, con lo cual llegaron a dar contra aquella gran piedra de tropiezo. Entonces aquí nosotros debemos poner, hermanos, en primer lugar la fe. Si usted quiere alcanzar
el perdón de los pecados, la justificación por medio de las obras, por cumplir normas, reglas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermano, que si alguien comete pecado, se le ponga, se le sienta hasta la última banca y se le diga a la iglesia, el hermano fulano de tal está en disciplina porque cometió tal cosa, y lo ponen en evidencia ante todos, hermanos, y entonces esa persona prácticamente le dicen, y vamos a estar observando a ver si cumple con el requerimiento de la Santa Madre Iglesia fulana de tal. Y entonces, hermanos, aquella persona se le va enseñando de esa forma que es una serie de normas, de reglas, y que debe hacer buenas obras para que sea perdonado. Y no es así, hermano, sino que es por fe. Entonces, primero usted tiene que creer y las obras van a venir después. Pero si alguien busca primero la justificación haciendo cosas buenas, portándose de la manera correcta, y decir, ya, es que yo nunca he cometido una falla, por eso soy salvo. No, hay gente, hermanos, que se va a ir al infierno haciendo muy buenas obras, pero que no ha recibido a Cristo en su corazón por la fe. La nueva, la NBE dice, ¿qué pasó? Que al no apoyarse en la fe, sino como ellos sostienen en las obras, tropezaron con el obstáculo de esa piedra. Entonces hay gente que se basa, hermanos, en que son limpios y son justificados por sus hechos. Y ahí es donde entra, pues, lo que mucha gente no entiende, que decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mis obras sin mi fe. Entonces, no sé si lo dije bien, pero hermano, lo que aquí estoy tratando de decir es que si nosotros tenemos fe, entonces vamos a accionar, vamos a hacer buenas obras. Pero si alguien cree que haciendo buenas obras ya se salvó, está equivocado. Porque si no tiene fe, de nada le sirven sus buenas obras. Recuerde que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor sin la fe. Pero ya cuando tenemos fe, hermano, entonces todo lo que hagamos va a ser contado. Va a ser de bendición. La Biblia Dios habla hoy en la versión 2002, dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? ¿Por qué no fueron justificados? Pues porque basaban su justicia en sus propios hechos y no en la fe. Por eso tropezaron con aquella piedra de tropiezo, hermano, porque Cristo es la piedra de tropiezo para aquellos hermanos para aquellos que no tienen fe, para aquellos que tratan de alcanzar la salvación por las obras. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, ¿y por qué no fueron aceptados? Entonces aquí es importante puntualizar, hermanos, que lo que nosotros buscamos es ser aceptados por el Señor. Pero mucha gente no es aceptada porque quieren que Dios los acepte por lo que hacen, porque se comportan de una manera, y está bien que se comporten bien, pero hermanos, pero si no confían que solamente Cristo puede perdonar sus pecados, sino que ellos dicen, no, es que yo tengo que comportarme y ser el mejor, la mejor persona, ¿verdad? Hacer buenas obras. Entonces, cuando alguien cree que porque, hermano, usa faldas largas y por eso ya el Señor le perdonó sus pecados, está equivocado completamente. Dice, ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. ¿Queréis saber por qué Israel, hermanos, no fue justificado? Pues porque al prescindir, es decir, desechar, al repudiar, al excluir, al despreciar la fe, al apoyarse en el valor de sus propias acciones, entonces terminaron tropezando, hermanos, contra aquella piedra.
Entonces usted y yo no podemos desechar la fe. No podemos repudiarla, ni relegarla, ni excluirla, ni despreciarla. Si usted cree que dice, no, pues es que mire, ahora yo me estoy portando bien y estoy invicto, diría alguien por ahí, ¿verdad? Estoy invicto y no he pecado, no he tomado, ya no he hecho cosas malas, ahora sí puedo ir a la iglesia y ahora sí estoy justificado. No, 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 no. Usted está confiando en sus obras, en sus acciones y no en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo he sido justificado, hermanos, no por lo bueno que soy. Dios no vino, mire, el Señor Jesús no vino a hacer personas buenas. Vino a cambiar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso se alcanza por la fe. Y después de la fe, entonces, vienen las acciones, las obras. Es que Israel quería ser aprobado por sus esfuerzos, hermanos. Hay gente que es aprobada, que quiere ser aprobado, quieren ser salvos, quieren ser justificados por sus esfuerzos personales y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios para todo dice, ¿por qué no logró Israel la justificación? Y la respuesta dice, porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios. Entonces tropezaron con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Ay, hermano, entonces esto está cardíaco, dijo el apóstol. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Dos puntos pues que tocamos en esta tarde, hermanos, es que nosotros debemos cuidar nuestra libertad para no ser tropiezo para otro. Pero también, hermanos, debemos tener fe. Fe totalmente en Cristo para que nosotros podamos ser justificados. Y después hagamos todas las obras, hagamos buenas acciones, ¿sí? Porque las obras no tienen que ir primero, sino la fe. Y ya que usted tiene fe en el Señor, todo lo que haga por fe será de bendición para usted y para los demás. Dios nos ayude, mis hermanos, y nos guíe en nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Padre, en esta hora de la tarde yo quiero darte gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nadie malinterprete tu palabra, sino que podamos entender que todo esto es por fe en Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es completamente completo, total. Es suficiente para que nosotros seamos salvos, seamos justificados. Pero ya siendo salvo, Señor, ya siendo justificado, ahora quiero hacer buenas obras, obras que me sean contadas. Y en el nombre de Jesús, ayúdame también, Señor, y ayúdanos para que nuestras acciones, nuestra libertad, aquellas cosas, Señor, que sabemos que podemos hacerla porque hemos alcanzado ya una fe, una madurez, Señor, no vaya a ser tropezadero para otros, no vaya a afectar a gente que es débil, que no ha entendido tu palabra y que todavía están creciendo. En el nombre de Jesús te suplico, Padre, que tu gracia sea con cada uno de tus hijos. Ministranos, Señor, y que nos ayudes a evitar, Señor, el tropiezo para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, déjenme decirle que esta semana hemos estado predicando domingo, lunes, ayer martes y hoy miércoles. Mañana jueves vamos a continuar y mañana vamos a hablar de la idolatría como una piedra de tropiezo y también las riquezas como una piedra de tropiezo. Y si Dios lo permite, el viernes estaremos hablando de cómo prevenir, hermanos, el tropiezo. Cómo prevenir ser piedra de tropiezo y cómo prevenir el tropezar nosotros mismos. Y ya, si Dios lo permite, el sábado, hermanos,
vamos a estar compartiendo a cada uno de ustedes el tema antes de la Epifanía o antes de la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga. Le dejo con mi esposa para que ella nos despida, ¿verdad? Y le salude ahí donde usted se encuentra. Pues Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Ese es el propósito, ser edificados con la palabra del Señor. Y pues siempre, ¿verdad? Dios nos habla a tiempo, así que pues sigamos siendo de bendición para los que están a nuestro alrededor. Amén. Dios les bendiga y pues mañana les esperamos nuevamente a las 6 de la tarde.